Entonces, a ver, primero, ¿qué es un subgrupo? Un subgrupo, ¿de qué va? ¿Con qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar con un grupo, ¿no? Entonces decimos sean, pues G con su operación con 1, un grupo. ¿Sí? Empezamos con un grupo y vamos a considerar S un subconjunto de G, pero le vamos a pedir que sea distinto del vacío. ¿Sí? Esto es importante. Vamos a considerar subconjuntos, pero no vacíos. Entonces, decimos que S es un subgrupo de G y vamos a escribirlo así, como S menor o igual que G. ¿Ok? Si S es cerrado por la operación ¿sí? Y por productos. Bueno, aquí por la operación le voy a poner inversa, pero ahorita les voy a explicar bien como que a qué me refiero. Y por productos. ¿Sí? Es decir, S debe cumplir lo siguiente. Debe cumplir que S inversa está en S para cualquier elemento en S. Y debe cumplir también que S por T está en S para cualesquiera S y T en S. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos teniendo aquí? Pues dices, bueno, aquí tienes a tu grupo grandote, aquí está G, y tú eliges por aquí a un subconjunto S. Entonces, por ejemplo, te puedes fijar en los elementos que están en S. Como, imaginen que tomen un S pequeño en S, ¿no? Un S como elemento. Ese elemento en S, en particular, está en G, y en G hay inversos. Entonces, el inverso de ese que tomaron puede estar por aquí, o sea, en algún lugar de G. Pero, ¿qué le vamos a pedir a S para que sea subgrupo? Pues le vamos a pedir que esto no pase, o sea, no queremos que los inversos se salgan. Entonces vamos a pedirle que tanto S como su inverso sigan estando en S. Es decir, bajo la operación, los inversos se cierra con los inversos. ¿Sí? Es decir, S contiene a los inversos de todos los elementos que están en S. Y la segunda parte, pues nos estaría diciendo que, bueno, si por aquí también tienes a T y los dos están en S, entonces podría pasar que T por S pues estuviera en cualquier lado de G, ¿sí? Pero para que sea subgrupo no vas a pedir que se salga, o sea, vas a decir que esto no pase, es decir, le vas a pedir que también S por T esté dentro de tu conjunto. Es decir, lo que nos está diciendo a grandes rasgos es que la operación con elementos en S vuelve a caer en S, ¿sí? Se cierra bajo productos, se cierra bajo la operación. Y el inciso 1 nos dice se cierra bajo inversos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver, lo que podemos observar es que la segunda condición es equivalente a que S sea cerrada bajo la operación. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues, por ejemplo, tú sabes que tu operación original, el asterisco, va de G en G, ¿no? Esto es de manera original, va de G cruz G, perdón, en G. Bueno, pues de acuerdo a el segundo inciso, que nos dice que la operación es cerrada, pues podríamos considerar como que la operación pero restringida. ¿Restringida a quién? A S cruz S. Y por el inciso 2 nos estaría diciendo, tómate dos elementos en S, entonces vuelves a caer en S. Es decir, esta restricción iría de S cruz S en S. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, algo que también podemos notar es que las dos condiciones implicarían que el 1 de G, está en S. Aquí notemos que ¿sí? ¿Y eso por qué? Pues dices, ok, se cierra por inversos y se cierra por productos y es no vacío. Sí, aquí es donde estamos usando que es no vacío.
Entonces dices, bueno, como es no vacío, pues yo tomo un elemento que esté en S. Como se cumple la primera condición, entonces sucede que el inverso también esté en S. Y como la segunda condición también es cierta, yo podría hacer S por S inverso. Pero S por S inverso sabemos que es el neutro de nuestro grupo, el grandote. Entonces tenemos también esta observación. El 1 siempre está en S. El neutro va a estar en S. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Perfecto. Ok, entonces a ver, veamos algunos ejemplos. ¿Sí? Consideren, por ejemplo, a los complejos. Van a quitarle el 0, el producto y el 1. ¿Sí? El producto es el producto usual en complejos. ¿Ok? Y van a considerar, este es como su grupo grande, ¿no? Este es G. Van a considerar S que sea este subconjunto, el que tiene el 1 y al menos 1. Y van a considerar a otro conjunto, digamos T, que sea este conjunto, el que tiene el 1, al menos 1, a I y a menos I. ¿Sí? Entonces tenemos estos tres. Entonces algo que podemos notar que así solitos, así como está S y T, forman un grupo, así con la definición, la de grupo, ¿ok? Entonces notemos que S con la operación, o sea, es la misma operación, ¿ok? El producto usual. Y aquí con el 1, ¿sí? Vean que justo el 1 está en los dos, ¿no? Tanto en S como en T. Y aquí T, el producto usual y 1 son grupos. ¿Ok? Y lo que tenemos, aparte, más aún, pasa que S, ustedes saben que está contenido en T. Y T está contenido en G. Pero no solo tenemos contenciones, sino que si checamos con la definición de subgrupo, resultan ser subgrupos. Entonces aquí no solo es contención, sino que es subgrupos. Como que por solitos, así, ellos solitos son grupos aparte, ¿no? Pero además cumplen ser subgrupos y tenemos justo eso. Como que en ese orden. S es subgrupo de T, T es subgrupo de G. ¿Sí? Un segundo ejemplo, por ejemplo uno muy clásico es por ejemplo tomar Z, es subgrupo de Q, es subgrupo de R, es subgrupo de C, ¿con qué operación va a ser subgrupo? Bueno, aquí con la suma usual. ¿Ok? Si ustedes checan la definición, pueden ver eso, ¿no? Que por ejemplo si toman enteros y lo suman, vuelve a ser un entero. Entonces, y si toman un entero, el inverso de ese entero con la suma pues es menos él, que es de nuevo un entero. Entonces, de acuerdo a ese argumento, pues tendríamos que Z es un subgrupo de Q. ¿Ok? Y de manera análoga, pues Q es un subgrupo de R, R es un subgrupo de C, con la suma usual. ¿Ok? Habíamos visto que de los ejemplos anteriores podíamos notar que un subgrupo de un grupo G es por sí mismo un grupo, ¿sí? Sin embargo, de manera general, un subgrupo no es que sea un grupo contenido en otro. Imaginen que tienen este y toman S igual a Q más con el producto y con 1. ¿Ok? Entonces así, como conjuntos, ¿sí? Es decir, como conjuntos sabemos que Q más pues está contenido en R. ¿Ok? Y cada uno de ellos, así solitos son un grupo. ¿Sí? Sin embargo, notemos que S no es un subgrupo.
de G. ¿Sí? ¿Y esto por qué? ¿Por qué creen que S no es un subgrupo de G? Porque los neutros son distintos. Ajá, por ahí escuché la palabra neutro. Sí, sí tiene mucho que ver esa palabra. Entonces, a ver, vimos una pequeña observación que, por insignificante que parezca, es bastante útil para este ejemplo. Porque fíjense justo en esto. Si ustedes tienen un subgrupo, debe pasar que el neutro debe estar en el subgrupo, siempre, ¿sí? Y sale solito de la definición. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Aquí, ¿quién es el neutro de G? El neutro de G, pues es el 0. ¿Ok? Ese es nuestro neutro de nuestro grupo. Entonces, si fuera un subgrupo, en particular, debería pasar que el neutro, que es el 0, está en S. Pero S justo es los racionales positivos. Ajá. Entonces, a ver, aquí qué está pasando. Entonces, no es tal cual la idea que tal vez traíamos de lineal, ¿no? Que decíamos, bueno, tenemos un espacio vectorial, un subespacio es como un espacio vectorial metido en él, ¿no? O sea, no es así tan contundente, ¿no? En la definición, sino que lo que nos está diciendo aquí es que si tú quieres hablar de un subgrupo, de un grupo G, tienes que fijarte mucho en la operación. Por ejemplo, en la observación pequeña que hicimos, lo que vimos es que si tú tomas la operación, la que tiene G, y la restringes, esa operación está bien definida. Ajá. Y se va a seguir que es un grupo. El problema de este ejemplo es que aquí estamos tomando operaciones distintas. Por ejemplo, aquí estamos tomando la suma para G, y aquí en S estamos tomando el producto. Entonces no son comparables, o sea, no tendría como que sentido hablar de que tal cosa es un subgrupo de otra cosa si estamos cambiando la operación. ¿Ok? Entonces, para hablar de eso, tenemos el siguiente resultado que nos dice justo esto que les acabo de platicar con las operaciones. Este resultado nos dice, imagina que tú tienes G asterisco 1, un grupo, ¿sí? Y tomas S, un conjunto no vacío, contenido en G. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes. Entonces, lo siguiente es equivalente. Primero, que si ustedes toman S, toman la operación con la restricción que vimos en la observación al principio, y tomas su neutro, el neutro pero relativo a S, este por sí solo es un grupo tal que satisface que el neutro de S es igual al neutro de G, donde recuerden que asterisco línea es la restricción, ¿sí?, de la operación a elementos de S. Y esto es equivalente a que S sea un subgrupo. ¿Ok? Entonces, aquí es donde vemos como que la fuerza de que consideremos la operación. O sea, la operación va a jugar un papel muy importante, ¿sí? Un subgrupo no es un grupo contenido en otro, ¿no? Es algo que al restringir con la operación que tiene el grupo grandote, resulta ser un grupo. Pero aquí el papel más importante que se está jugando es la operación, ¿ok? Por eso, si tenemos la restricción a la operación, pues no nos pasa lo que está aquí en la observación, lo que aparece arriba. Esto pues no es comparable, les dije, estamos tomando como que operaciones distintas. Y por eso, a pesar de que son grupos, uno está contenido en otro, no resulta ser un subgrupo. ¿Ok?